ese no porque... Sí, usted dígale que ni que nada, ni cuando es una calle que esa es una foto de Paraguay. 98 segundos. Bueno, hoy arrancamos entonces, como les decía, con el módulo número 2. En el módulo número 1 tratamos de cuestiones de familia, de lo que era derecho civil en esa parte, de la parte de familia. Y para el sábado que viene la idea es traerle un pequeño examen que va a ser domiciliario, que lo van a poder hacer entre 2 personas, y simplemente para ver, digamos, si quedó alguna duda de lo que nosotros fuimos dando, y no es nada, no se asuste, que no es nada complicado, y es sobre lo que estuvimos hablando los distintos sábados. La idea de hoy es arrancar con la parte penal. La parte penal, para que ustedes se ubiquen, por ahí el que no está en conocimiento profundo del derecho, es una de las otras ramas del derecho, ¿sí? Nosotros hablamos de la rama civil en su parte de familia en el módulo número 1. Y hoy arrancaríamos con, hoy los sábados que nos deben, arrancamos con el módulo número 2, con esta parte que es el derecho penal. El derecho penal tenemos, para que también sepan, que hablar de 2 códigos, de 2 leyes, de 2 libros, como lo quieran ver ustedes, que uno es el Código Penal, ¿sí? Es una ley. ¿Se acuerdan que hablamos del Código Civil en el módulo número 1? Bueno, acá hablamos de otro código, que es el Código Penal. El Código Penal tiene una larga historia, que no vamos a poner a contar la historia, pero que bueno, fue aprobado con modificaciones, un proyecto, etcétera, etcétera, y hoy tenemos este código que consta de 2 partes. ¿Sí? El nuevo código, sí. El nuevo código. En este momento no recuerdo la año de operación, pero un código ya que viene mucho más. No. 1928 dice. 1928 ya no colabora el doctor Sarza. Bueno. Siguiendo entonces con lo que le comentaba, es un código ya que tiene muchos años, de 2 partes consta, una parte general donde habla de lo que es teoría del delito, a qué se considera delito, bueno, todo lo que es la parte conceptual, la parte para determinar si una acción es delito o no. Y una acción, ¿no es cierto?, una conducta, una conducta de algún hombre dentro de la sociedad, eso va a haber una acción, hablo de eso. Si es delito, ¿no es cierto? Y la segunda parte que habla de los delitos en especial, o sea, de una parte especial. Y eso sería a grandes rasgos el Código Penal. O sea, cuando nosotros queremos saber si una conducta es delito o no, ¿a dónde tenemos que ir? Al Código Penal de esa antigüedad que dijo el doctor Sarza, que ya tiene muchos años, sería el Código Penal, ¿no es cierto? El Código Penal, cuando nosotros queremos saber si una conducta, si lo que usted está haciendo está bien o mal, según la ley, tenemos que ir al Código Penal, que nos determina qué conductas son delitos y cuáles no. Y después tenemos el Código Procesal Penal de la provincia de Misiones, la ley 14, número 13, que antes era la ley número 2677, que este sí es un código nuevo. ¿En qué sentido nuevo? Que sufrió algunas modificaciones a partir del 2014 y que incorpora entre unas de sus modificaciones más importantes la figura del querellante particular. Ahora lo vamos a ver también, ¿sí? Entonces tenemos 2 disposiciones cuando hablamos de Código Penal al cual tenemos que referirnos, al cual tenemos que acudir o recurrir: el Código Penal y el Código Procesal Penal, ¿sí? Bueno, eso sería la parte como para arrancar, que ustedes estén ubicados de lo que vamos a charlar, ¿sí? Entonces, el derecho penal argentino. El derecho penal argentino se diferencia de otras ramas del derecho en que impone una pena. Esa es la característica principal del derecho penal. Va a determinar si una conducta es un delito o no, ¿sí? Tenemos distintas definiciones que yo a modo de ejemplo, sin entrar mucho a analizar, distintos autores, la doctrina jurídica da conceptos, da definiciones de lo que entiende por derecho penal. Por ejemplo, von List, que es uno de los autores, son gente como por ejemplo Abraham
respecto al derecho penal, son entendidos del derecho penal. Y bueno, dice que es un conjunto de reglas jurídicas establecidas por el Estado que asocian el crimen como hecho a la pena como legítima consecuencia. O, por ejemplo, Ricardo Núñez, que dice que es la rama del derecho que regula la potestad pública de castigar. Ahí es cuando hablamos de pena, la potestad que tiene el Estado de castigar y aplicar medidas de seguridad a los autores de infracciones punibles. Cuando hablamos de infracciones punibles tenemos que hablar de delitos o de conductas que pueden llegar a configurar un delito, un ilícito. ¿A dónde vemos cómo se configura un ilícito? En el Código Penal. ¿Sí? Bueno, brevemente, nada más sin entrar en mucho detalle en la parte conceptual. ¿Qué tal? Vamos a ver los caracteres del derecho penal. Los caracteres del derecho penal tenemos que es normativo. ¿Por qué? Porque es un conjunto de normas. Regula la vida social a través de normas del deber ser. Buen día. Que vinculan un posible... Sí. Sí. Eso porque usted vino hoy un poquito más tarde que justificar la llegada tarde. Porque... Yo tenía media falta de No, media falta, negociamos media falta. Bueno, es valorativo porque sus disposiciones contienen juicios de valor. Cuando hablamos de juicio de valor queremos decir que se valora la conducta. ¿Sí? ¿Es una conducta ilícita o no es una conducta ilícita? O puede pasar que sea una conducta ilícita, es decir, una conducta contraria a la ley, que yo, por ejemplo, cometí una infracción o yo cometí un delito como un robo, yo cometí un delito como una estafa, pero que esté justificado. O por ejemplo el caso de Córdoba, del samurái. ¿Escucharon hablar o vieron algo en las noticias? El samurái, por ejemplo, ocasionó lesiones graves, no sé si vieron también la foto, aplicando sus artes, lesionó gravemente a los ladrones, o sea, a esta gente que quiso, según cuenta él, entró a la casa y le quiso robar. Entonces cuando fueron por sus hijos, ahí él actuó en consecuencia defendiendo a su familia. Entonces, ¿qué dijo la justicia? Si lo vemos de una manera simple, vemos que el tipo agarra, el samurái agarra la espada y le corta a una persona, decimos es un delito, hay una lesión grave. Pero está justificado esa conducta. Por eso digo que una conducta puede ser un delito, pero hay determinadas causales que pueden justificar. En este caso actuó en legítima defensa. ¿Por qué? Porque estos ladrones, o estos supuestos ladrones, porque eso es lo que va a determinar la justicia, ingresaron a una propiedad privada. Para empezar, ellos ahí están cometiendo un delito. Ingresaron a una propiedad privada sin autorización. Y además, atentaron contra la familia de esta persona del que se defendió. Entonces, habría una legítima defensa. ¿Sí? Bueno, por eso hay que analizar el caso puntual, porque generalmente la defensa de una persona, cuando cae una persona, le van a dar un defensor particular y le dice, bueno, mi marido o yo cometí tal delito, o me están acusando de tal cosa. ¿Qué hacemos? Bueno, vemos la circunstancia del caso y uno generalmente escucha o ve que lo quiere pasar por la cuestión de la emoción violenta. Es una defensa que lo plantea ante la justicia, pero ¿qué pasa? Hay que analizar esa emoción violenta, en qué circunstancias se da, cómo actuó, analizar todos los elementos, las pruebas que tenemos, porque seguramente va a haber testigos que van a decir, no, esto pasó de tal manera, yo vi cuando él hizo esto, aquello. O por ejemplo el caso del taxista en Buenos Aires, no me pagó y yo hice tal cosa. No está justificado, porque no hay una legítima defensa. Claro, no me pagó y la violé. Así con toda la pareja. No me pagó y la violé. Claro, pero entonces no está justificada. En ese caso sí hay un delito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se justifica esa conducta entre lo que supuestamente le hizo la otra persona y cómo actuó en consecuencia. Entonces en ese caso sí hay un delito que ahora se está tratando de juntar pruebas para determinar si fue o no fue el responsable. Entre tanto el tipo está prófugo, lo están buscando. Entonces una vez que lo encuentren o que él se entregue, va a quedar detenido para ver si fue o no el responsable. Entonces se le va a iniciar un proceso penal. Y ahí se puede evaluar también
en este caso no había emoción violenta, pero hay que analizar cada caso puntual si existió, porque puede decir, tuve con emoción violenta, pero hay que ver si está justificado esa emoción violenta o si existe la emoción violenta. Para eso está el proceso. Pero entre tanto, se determine si hubo o no hubo emoción violenta, o si se justificó o no la conducta, va a quedar detenido y va a estar sujeto al proceso penal. Ahí después vamos a ver las tres situaciones procesales del imputado, que tenemos que hablar del ofrecimiento, tenemos que hablar de la falta de mérito o el procesamiento. Sí, también. Ese sería un caso, sí. Ese sería un caso. Bueno, ahora voy a mostrar una partecita de ese juicio, que la verdad que dio mucha tela para cortar y hay mucha gente que está disconforme con la resolución porque ya salió sobreseída en el juicio. Porque se justificó que actuó, como dice usted, estaba emoción violenta, no estaba necesidad, y además culturalmente para ella lo que hacía no estaba mal, ella no tenía un nivel cultural, educativo para entender las consecuencias de su acto. Más o menos por ahí pasó el fallo del tribunal. No, que como mamá, cada mamá, por favor. Sí, ahí decía lo que yo escuchaba en los comentarios, que hasta el perro defiende a su cría, como una madre no va a defender a su hija. En hija. caso que la madre de la supuesta embarazada, que ya tenía hijos también, no sabía que está embarazada y se le cae de la veterina, ¿no? Exacto. Por favor. Sí. Hay muchos casos, la verdad. Doctor, una Sí. pregunta. Los juicios penales o morales, No, los juicios penales sí. Lo que yo voy a explicar ahora es la estructura del proceso penal. Hay una parte estricta, una parte investigativa, y si está la situación de procesal del imputado es digamos, complicado o está procesado, pasa a un juicio oral donde ahí se va a ventilar, donde se va a debatir respecto a la responsabilidad de este tipo, de este imputado en el proceso, y ahí sí hablamos de la oralidad, donde tenemos un tribunal, está el defensor y el fiscal. Ahí sí es oral. Pero la primera parte es escrita. y un juicio penal normalmente ¿cuánto dura? ¿Desde mucho? Sí. Puede durar, solo la parte oral podemos estar 3 años mínimo hasta que se fije. Habrán escuchado, o sea, por ejemplo, el caso de Mercol, creo que era, que se estaba por prescribir, estaba por llegar al límite de la pena, y por ende al hablar de prescripción iba a quedar sin efecto todo lo que era la responsabilidad de los supuestos imputados. Mercol creo que era el del boliche que le mataron a través supuestamente de una riña, y pasaron que 5 o 6 años y no se había fijado fecha de debate, es decir, para la constitución del tribunal oral. Entonces, fíjense, puede ser que la parte instructiva en un año esté terminado, pero para el debate oral puede pasar mucho tiempo, entonces no podemos hablar de un tiempo preciso en un juicio. ¿Y cuántos años hace de que el juicio prescriba? Depende del tipo de delito. Depende del tipo de delito, va a prescribir la causa. Y las personas involucradas en esta situación, ¿qué están? ¿En la cárcel? ¿Están demoradas? Pues se habla de una medida de seguridad que es la prisión preventiva. ¿Pero que están en la cárcel? Claro. En el complejo penitenciario, en el caso de la del Estado. Bueno. Yo te hago otra pregunta. No sé Sí. si lo vas a dejar. Sí. Las personas estas que usan pulsera, ¿cómo se llama? El doble teléfono. Sí. Esa red Sea la autoridad carcelaria. Y la ha pasado. no puede acompañar a todos. Bueno, pero ya ha pasado, no sé si escucharon, leyeron en novedad que se escaparon presos. O en Buenos Aires, ¿cuántas veces en el sexo se escaparon presos? Entonces, puede pasar que también el sistema se vulnere y que estos muchachos no cumplan con la libertad condicional. A veces creen que es absoluta, entonces se mandan a mudar. En el caso, Sí, por ejemplo, de una supuesta violación, sí. violando una supuesta violación, hasta que se compruebe de que realmente sucedió o esa persona, ¿qué pasa con esa persona? ¿Dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde lo detiene? Cuando hablamos de esta, buena la pregunta, cuando hablamos de violaciones, ahora también hubo acá 2 casos resonantes, la verdad que sí. El caso del 9 de julio, por ejemplo, que es algo reciente. Sí, y el caso de 5 años de San Pedro. Es San Pedro, lo mismo. Por favor. Por eso, o sea, Por el tipo de delito, Y el otro de Iguazú, También, el otro de Victoria, la barbaridad que se mandaron con
hay que analizar la personalidad del imputado, en este caso. Sí, pero una cosa es lo que diga el código y otra cosa es lo que en la práctica se disponga. O sea, hoy por hoy se habla de la doctrina y dice que el código tendría que endurecerse, las penas tendrían que ser más duras, pero cuando hablo de penas duras son las que tienen mayor cantidad de años según el código, que le hablaba hoy, el código penal. Entonces cuando hablo de una pena dura es un delito grave. ¿Sí? Usted lo sabe porque lo dicen permanentemente los psicólogos y los psiquiatras. El violador no tiene retorno. El que violó una vez, sabe. La personalidad del violador es distinta. Es lo mismo que el hombre que golpea. No, pero tampoco hay un gabinete psicológico, no tenemos una contención psicológica, porque la idea de la cárcel, de que vaya al complejo penitenciario, es la reinserción social del delincuente. Pero ¿qué pasa? El sistema es deficiente, o sea, hay muchas cosas por mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que estuvo en la cárcel, generalmente cuando se reinserta en la sociedad, no tuvo un acompañamiento, no tuvo una contención psicológica para tratar de lograr esa reinserción. Entonces también el sistema hay que mejorarlo, hay cosas por mejorar. Entonces muchas veces, no digo que en todos los casos la persona que sale a la cárcel vuelva a delinquir, porque también hay personas que se recuperaron. Sí, pero acá el victimario se convierte en víctima, y la víctima es victimario. Y el hecho de esto de la señora que ayer habló la tía, ¿De quién? el caso del nene que supuestamente fue violado en ese campamento, igual el profesor la directora, la vicedirectora, la profesora de educación física que quisiera saber quién es, la verdad que quisiera saber quién es. Dejaron al libre albedrío la cuestión, lo entrevistaron 2 minutos al maestro, el maestro entró en el monte, se fue, ella siguiendo el campamento como si no hubiera pasado nada, ante el reclamo del nenito, sin nada de lo que había pasado. Y después aparece muerto al día siguiente o a los 2 días desaparecido. ¿Y qué dijo la señora ayer? Resulta que mi sobrino, el nene de 12 años, porque es un nene, ¿sí? El nene de 12 años no ha tenido ni contención psicológica ni psiquiátrica. Es lo que te decía. Usted me está hablando de una contención psicológica. No, pero toda persona tiene derechos. Acá nosotros hablamos de garantías constitucionales. Está discutido, está bien. Muchas veces, y yo leo en las redes sociales el tema, por ejemplo, leí lo de la noticia del delito de San Pedro, que te da bronca, te da ganas de agarrar como los comentarios de las redes sociales, los comentarios de la gente decía pena de muerte, agarro una pistola y etcétera, pero termino la idea y le paso a usted. Hay garantías constitucionales, o sea, toda persona tiene derecho, ya sea víctima, ya sea imputado. Entonces, está bien, por ahí la sociedad ve esa cuestión y dice, no, hay que matarlo, hay que hacer esto, hay que prenderlo en la hoguera, etcétera, etcétera. Pero los jueces que tienen que hacer, aplicar la ley y darle garantías constitucionales. Por eso estoy hablando de una contención psicológica tanto para el imputado como ni hablar para la víctima, principalmente a la víctima. Pero no es que por ser imputado tenemos que cortarle todos los derechos. ¿Entienden? Usted sabe que acá en el Dorado, discúlpenme, si estoy equivocada me lo dicen, porque yo no quiero tener siempre la razón. Yo miro Canal 9 y Canal 4, miro más Canal 9 que Canal 4. Cuando ocurrió el caso de la chica de Clarín, me comí todo el caso que lo tengo escrito acá. Resulta que escuché tanta barbaridad de dicha por los periodistas, malas expresiones, y no solo malas expresiones del periodismo, sino que el comisario de la seccional tercera, el día que lo entrevistó al periodista Jesús Barbera, vía telefónica, ¿qué fue lo que dijo? El chico, no desciframos bien qué es niño, qué es la pubertad, qué es el preadolescente, qué es el adolescente, qué
violador de 15 años y le decimos chico al pobrecito nene de 5 años. Entonces ese día el comisario, cuando le preguntó algo de su carrera, dijo que quería por nombre de pila, no todavía, por nombre de pila, como si fuera la hermana, ¿vio? Pues como si lo que hizo estaba demorado. Entonces a mí me sonó eso de Cristian con nombre de pila, así, ¿no? Entonces le digo a Jesús dándole la cosa, no le digo, mira, lástima que no puedo hablar con el comisario, ¿vio? Porque mañana ese demorado chico que dijo Cristian, ¿sabe qué? Lo pone a izar el pabellón nacional y le da una medalla. Sí, no, hay cuestiones, obviamente, que una cosa es que darle garantía, darle derecho, otra cosa es condecorarlo, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero por eso la cuestión penal genera tanto repudio, o el caso, qué sé yo, generalmente pasa, chocó, estaba borracho con tanto gramos de alcohol y mató y al otro día salió libre. Ahora, pero si ¿qué pasa? Si el padre de la chica esta de las incomunicadas, del nenito pobrecito esto, y así seguimos, y del maestro agarra la justicia por nuestra mano, no sale enseguida, sale la sentencia. Y no sale. Sí, bueno, pero la finalidad del derecho penal es... No, pero la idea, la finalidad del derecho penal no es justamente la ley del más fuerte ni la venganza por mano propia, por eso está el derecho, por eso está la ley y un proceso. Obviamente hay bronca, por eso le contaba el tema de un accidente de tránsito, mató a tantos chicos que iban a la escuela o al señor que se iba a trabajar y después al otro día está libre. ¿Cómo puede ser? Un segundito. ¿Cómo puede ser que pase eso? Porque sale, o la puerta giratoria, ¿no han escuchado? Que entra y sale. Pero ¿qué pasa? En el caso de accidente de tránsito, las penas son leves. Entonces, el juez cuando le dé un pedido de excarcelación, dice sí, que está en condiciones porque el delito está, salga. Porque aplica la ley. Entonces ahí está lo que hablamos. La ley es injusta, sí. Hay que modificarla, sí. Pero por eso, o sea, es una cuestión que habrá que discutirlo políticamente, preguntar a la sociedad qué opina al respecto, pero hoy por hoy... Pero lo que tenemos por hoy es esto. Entonces, lo que tenemos que hablar nosotros es de lo que hoy tenemos. Lo que se podría hacer es otra cosa. Por eso está bueno el tipo de curso, por ejemplo, a mí, ¿cierto? Como si debería, como estábamos hablando con Tony. Esto es lo que hace que hoy por hoy uno sepa, ¿sí? Porque a veces uno se basa a un abogado que interpreta como quiera a veces la ley y uno confía, ¿sí? A veces va a favor y a veces va a contra, y a veces no hace nada. Entonces nosotros sabiendo nuestro derecho, qué importa voltear, qué aplica poder, cómo prepararnos hoy por hoy, nosotros vamos a poder asesorar a alguien o ser nosotros lo vamos a estar ayudando. Pero por eso la idea de esto es justamente darle conceptos básicos a ustedes para que ustedes entiendan a dónde está. Por eso le empecé hablando de las ramas del derecho, le empecé hablando del derecho del Código Penal y del Código Procesal y dónde estamos parados hoy por hoy, para que ustedes entiendan también para dónde ir, porque yo no les puedo empezar a hablar del derecho penal y de hablar de conceptos sin que ustedes conozcan dónde estamos parados, y por eso está bueno estos debates, porque sí, la ley es injusta. Hay un artículo que habla de ley injusta, pero la ley es esta, la que hoy tenemos. Todo el tema, pero el inciso te permite a que vos puedas sí. ¿Quiénes fueron los que participaron en la modificación de la política? Sí, sí. Política, los jueces, ¿quién participó? La ciudadanía. No, de cuando se hace una modificación de un código, por ejemplo siempre empieza una decisión política y después se pide consulta popular a los colegios de abogados, a los distintos funcionarios, y después se termina, pasa todo lo recabado supuestamente, ¿no es cierto? Se termina modificando el código civil. Sí, siempre tiene que ser así. Lo mismo, ¿se acuerdan que hablábamos del Código Civil? Que hablábamos de la modificación. Bueno, a nosotros como colegio, como profesionales de derecho,
nos pidieron opiniones. ¿Qué opinan ustedes respecto a la modificación del Código Civil? Y nos dan el anteproyecto. Y nosotros, bueno, está en nosotros involucrarnos y decir, bueno, me parece que esto habría que modificar tal cosa, que habría que incorporar tal cosa. Lo mismo también la comunidad, porque nosotros como profesionales podemos opinar una cosa de lo legal, pero la sociedad tiene otras necesidades. ¿Qué pasa si yo hago un contrato, supóngase, ¿no es cierto? O en el caso que usted dice, las violaciones, ¿por qué pasa esto? Pero eso, por eso, habría que modificar el código. Si usted me pregunta, sí, hay cuestiones por modificar, porque la sociedad, como yo le decía en una clase anterior, va modificando, va cambiando, se va actualizando. Hoy hablamos de delitos informáticos también. Entonces, si hablamos hoy de delitos informáticos, o el tema del Facebook, ¿sí? La identidad falsa del Facebook, ¿sí? Son cuestiones para analizar, donde si vamos al código y analizamos los tipos, o sea, si es una conducta ilícita o no, y no hay nada, no dice nada. Entonces hay que modernizar el código, sí, también hay que modernizar. Nunca se les ocurrió a todos ustedes, bueno, usted vive acá, la participación de las personas comunes como nosotros, porque la ley de educación pasó eso. Solo analizamos los docentes, encima nos confiscamos, hicimos plagio de una ley que no tuvo asidero ni patinó hasta decir basta de España, tomamos el modelo de España, porque los argentinos para hacer plagio somos mandados a hacer. No hay nada que no copiemos, hasta dinérico. ¿Y solo participó qué sector de la educación? Cuando hacen la modificación, ¿qué sector de la educación era abierta a la participación o determinados sectores? No, era abierta, pero no participaron los padres ni los alumnos. Estaban invitados. Había que haberles preguntado a los alumnos, primordialmente a los padres, qué pretendían, ¿sí? Por ejemplo, el dictado de las clases de tantas materias, si les interesaba, si no les... Pero también por eso, o sea, a través de yo lo que rescato a través del curso de la participación y que ustedes vayan interiorizándose y se armen estos debates como debería armarse debate a la hora de modificar el código, por ejemplo, algo tan trascendente para todo el país. Fíjese lo que pasó en la Escuela de Comercio con el profesor de Geografía y la profesora de Historia. La materia se unía a ciencias sociales. Los dos se negaban, los dos, participamos en una reunión, era verdaderamente para echarlo a los dos. Los dos que se negaban a reunirse entre ellos para que se modifique y se modifique la materia. Lo único que tenían que hacer era el profesor de geografía marcar el hecho geográfico y la profesora de historia marcar el hecho como se llama, que aconteció en la historia en tal año, qué difícil era, ¿no? Usted puede creer que no lo pudimos pensar. Bueno, pero así está la sociedad también. Hay divisiones que a veces no... Entendemos que el alumno quiera entender la ciencia social. Un poquito, porque veo que se está... una cuestión central acá, porque veo que están intentando desentrañar la cuestión de por qué le cambian la ley y todas estas cuestiones. Es fundamental y es central entender que la democracia, como sistema de gobierno, la construyen los hombres. Estamos los que creemos que el sistema democrático es una construcción hacia la igualdad, pero están los otros que creen que el sistema democrático es para la defensa de las libertades individuales. Entonces, ambos coexistimos en la democracia. Los que creen que es una defensa de las libertades individuales propondrán un sistema penal de una manera. Los que creemos que el sistema democrático tiene que construir igualdad, y esto es un ejemplo de construir igualdad, porque estamos socializando el conocimiento, vamos a hacer un sistema penal de otra manera. Por lo tanto, y ahora es un buen tiempo porque hay elecciones, hay que preguntarle a los tipos, a las personas, hombres y mujeres que van a ser parte de un proceso de gobierno nacional, qué tipo de sistema penal es el que nos van a dar. Es importante el otro montón de temas, pero cada tanto el funcionamiento del sistema penal se pone en discusión. Y no es solo la camarita de seguridad la cuestión del sistema. Esa es una parafernalia que te puede gustar o no. Si alguien está grabando, me hago cargo de lo que digo. Es como darte un geniol o una olla aspirina para curarte, pero no te cura.
El sistema penal forma parte, que un antibiótico más fuerte, un antibacteriano, tampoco te cura. Actuamos siempre esporádicamente. Cuando nos enojamos por algo, pedimos que la pena de 20 sea de 40. ¿Soluciona algo? ¿El delincuente va con el código penal en la mano antes de entrar a afanarte? No. El chorro y no sabe si el código penal le da lo mismo si dice 10, 20, 30 o 40 o tiene pena de muerte. ¿O acaso Estados Unidos, esos estados que tienen pena de muerte, no tienen presidios enormes, llenos de gente y saturados? Una economía que funciona bien, que tiene educación, que puede acceder a la universidad, tiene delincuentes. Por lo tanto, lo que nosotros, ustedes ahora que están, lo que tenemos que plantearnos es qué sistema democrático queremos y de qué lado nos paramos, y de acuerdo a donde yo estoy parado como individuo, qué quiero para mi sociedad. Le interpelo a mi candidato, al que yo creo que va a ser mi candidato, que ese señor, todos le preguntan de todo, de la calle, de la luz, del semáforo, de lo que... Señor, ¿usted qué quiere del sistema penal? ¿Qué tiene que hacer? ¿Para dónde tiene que ir? ¿Cómo tiene que tratarle al violador, al chorro? ¿Cómo? Contame a mí también. O sea, porque está bueno el spot del candidato que te dice todos vamos bien y salimos y hermosa foto, la remera, tocamos el bombo, fantástico. Como ayer. Pero no alcanza. Pero es una responsabilidad nuestra, es nuestra. Cualquiera de nosotros en nuestra familia, todas somos grandes, tenemos esposas o esposos o parejas. Si nuestra pareja no nos exige, nosotros le vamos a llevar tranquilito ahí. Yo, varón, si puedo, salgo hasta las 2 de la mañana. Si mi señora me dice, no, vengo a las 3, y si no, vengo a las 4. Pero si en ese plan te dice, no, a las 10, y yo voy a venir a las 10, porque las cosas funcionan como con exigencias. Nosotros tenemos que exigir. Bajamos las exigencias, que es lo que ocurrió acá. Y bueno, ahora pero, con esta cuestión educativa que no pero se bueno, sabe. eso es un problema nuestro. Hagámonos cargo nosotros. No, claro. No le traslademos la responsabilidad al otro. Porque también esa es una cuestión que pasa en Argentina. Los más grandes nos vamos a acordar a cuántos gobiernos nosotros no le votamos porque nos fue mal. Pero resulta que todos le metimos el votito en la urna. Pero fue como reventó el país, ninguno nos hicimos cargo de que le fuimos a votar. Nosotros somos responsables, tenemos que hacernos cargo. Acá veo caras que afortunadamente no pasaron por esa experiencia y ojalá no la repitan. Aprendamos de los errores. Sí, yo le voté a fulano hizo un desastre, hizo una ley donde libró todos los chorros, hizo una macana enorme, yo no le voto más, quiero otro tipo de gente. Pero asumamos lo que pasó, porque cuando nosotros autonegamos la metida de pata que nos pegamos, nos quedamos expuestos a volver a cometer el mismo error. ¿Sí? Porque el ser humano es así. Y doy una opinión política en esto acá para que se sepa de qué lugar estamos parados, ¿sí? Cuando aparece mucho show y mucha utilización mediática respecto al tema de la seguridad, de que le vamos a meter mano dura con esa sola frase, es donde se pierde el eje de la discusión. Porque a todos les gusta que todos vayan presos, pero nadie te dice cómo va a funcionar el sistema. El candidato, el sector que te propone mano dura, te limita a una frase y no te responde el resto del funcionamiento del sistema. ¿Cómo van a conseguir los policías, el Poder Judicial? Todas esas son respuestas que hacen al sistema de seguridad la aplicación de la ley penal. No alcanza con el texto. El texto es una parte y el pobre Mati viene a explicar lo que dice el texto. Y capaz que no me gusta, pero nosotros elegimos los diputados que lo votaron. ¿O acaso los diputados que están allá pasaron por la puerta y se sentaron solitos? Entre todos los elegimos. A los senadores, entre todos los elegimos. A los concejales. Entre todos los elegimos. Estamos acá porque nos votaron, nadie entró por esa puerta. Por lo tanto, rendir cuenta, y si alguien te pregunta por qué votaste, está bueno y te tiene que contar. Y vos como vecino, tenés que preguntárselo por qué votaste así. Y antes que llegue tenemos que saber cómo va a votar. Y esa es nuestra responsabilidad. Los hombres y las mujeres son los que hacemos que el sistema funcione de una o de otra manera. Mati y yo, mejor Mati, si estamos en la cancha de fútbol y vamos a ser uno más de 22, pero si está Messi, el arco es el mismo, la pelota es la misma, la cancha es la misma, pero el hombre hace la diferencia. Por lo tanto, el sistema democrático tiene todos los contrapisos formados, pero la persona hace la diferencia. Si yo pienso un sistema penal de una manera,
o de otra manera te va a afectar de manera diferente. Por lo tanto, la discusión no es solo técnica, es cómo llegamos a este resultado. ¿O ustedes creen que todos los diputados leyeron y entendieron? Una cosa es lectura y otra cosa es comprensión del texto. Hay algunos que vos le des toda la vida lo va a entender. Otra cosa es escuchar, una cosa es oír. Otra cosa es escuchar. Y por eso la interpretación, y eso bien alguien lo decía por acá, es como la Biblia. La Biblia tiene miles de años y todavía se siguen estableciendo diferentes religiones porque interpretan de manera diferente. Por lo tanto, una ley, ¿cómo no la vamos a interpretar de manera diferente? Si la Biblia, que no cambió, la vemos de manera diferente. Ese es quizá el punto de comparativo. Todos los seres humanos pensamos diferentes, somos diferentes, vemos las cosas de manera diferente. Somos diferentes. Metale para adelante, Mateo. Sigo un poquito, sigo. Mejor no lo puedo decir, Tony. Lo único que no comparto con Tony es el tema de la exigencia. A mí no hace falta que venga a las 10 de la noche. Yo estoy solito, me voy y debo a las 10 de la noche, así que no necesito la exigencia. Bueno, vamos a avanzar un poquito con esto, así no nos demoramos y como decía Tony, vamos a hablar de conceptos y de que usted entienda lo que es el derecho penal. Después discutiremos si es justo o injusto, pero tratemos de avanzar ahora con la parte conceptual. Hablamos de la garantía, por ahí cuando en una discusión hablamos de las garantías del imputado, ¿no es cierto? Que tenemos, habrán escuchado por ahí el principio de legalidad y reserva, que está establecido en la Constitución. El artículo 18 de la Constitución dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo necesito un juicio, yo necesito que me dé la posibilidad de escuchar, de ejercer mi derecho de defensa, de presentar pruebas, y que después el juez determine en base a una ley anterior, obviamente. Si yo hoy estoy hablando en público y después sale una ley que dice que no puedo hablar en público, que es delito, no es un ilícito, no es un delito. ¿Por qué? Porque fue posterior, siempre tiene que ser anterior. Yo tengo que conocer, la ley se entiende que todo el mundo la conoce, entonces yo si conozco, se presume que conozco la ley y sin embargo incumplo con eso, bueno, estoy cometiendo un delito. Por eso es importante este principio constitucional. Y el otro es el artículo 19 de la Constitución, que establece que ningún habitante de la nación está obligado a hacer lo que nos manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe, que es el principio de reserva, ¿sí? Si la ley no lo prohíbe, yo no estoy cometiendo un delito, como le explicaba recién. Y siempre tiene que ser una ley anterior, ¿sí? Después tenemos la presunción de inocencia. Habrán escuchado hablar de la presunción de inocencia, y a través de todos estos principios donde después se van a generar los debates, que si está bien, si está mal, por qué salió, por qué no salió, por qué le dieron esto, por qué le dieron aquello. Bueno, eso es una cuestión social, otra cosa, ¿sí? La presunción de inocencia, una presunción juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario, es decir, hay un principio, pero eso admite prueba en contrario, que hay que demostrarlo a través del proceso penal, por la cual nadie puede ser considerado culpable hasta que así se declare por sentencia condenatoria. Es decir, puedo estar hasta las manos, puedo haber declarado en sede policial que yo maté a fulano, pero si después eso no lo ratifico en sede penal ante un juez con todas las garantías que me tienen que dar, no me pueden condenar, ¿sí? Porque tengo la presunción de inocencia. Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por eso también volvemos a la discusión de cómo puede ser si el tipo mató, el tipo dijo esto, el tipo hizo tal cosa, el tipo embistió estando alcoholizado. Pero hay que ver el trasfondo de todo eso. Hay que ver el proceso penal. En el caso de que esté alcoholizado, se le hizo la prueba de alcoholemia. Él avaló esa prueba, es válida, no es válida. O sea, entra un montón de cuestiones para analizar, y por eso muchas veces la sociedad, muchas veces no, la mayoría, porque a mí también me pasa, opina, pero desconociendo los aspectos procesales, es decir, si es válida la prueba que se presentó, si lo que declaró fue en sede policial, en sede judicial. Entonces hay que analizar el proceso en todo su contexto y ver lo que declaró, si declaró lo que las pruebas que presentó, si son válidas o no. Hasta tanto no se demuestre mi culpabilidad, soy inocente.
Esa es una garantía constitucional, ¿sí? El derecho a la presunción de inocencia obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia. Es decir, termino con la idea. Soy inocente y es el Estado, a través del Ministerio Fiscal, el que tiene que decir, no, es culpable, ¿por qué? Porque tengo esta prueba, porque está en el caso del taxista, por ejemplo, de Buenos Aires, para hablar de un caso puntual nuevo, demostrar que es él el que fue el de llevó a la chica esta, que demostrar que a través de los viajes el vehículo de él, él levantó a la chica, que él estaba manejando el vehículo. ¿Y cómo lo va a demostrar? A través de pruebas, a través de testigos, ¿sí? A través de prueba biológica, a través de prueba documental, a través de prueba testimonial, pero hasta tanto el Estado no desvirtúe, es decir, no me dé vuelta mi inocencia. Yo soy inocente, está bien, por una cuestión de seguridad, para que yo no me escape, que no me vaya del país, por cualquier tipo de cuestión que haga peligrar el proceso, me pueden dejar demorado o me pueden dictar una prisión preventiva, ¿sí? Eso le iba a preguntar, ¿cómo entra la persona? ¿En calidad de demorado o de...? Depende. Demorado es el concepto de averiguación de antecedentes. Es decir, una persona se sospecha que cometió un delito, supóngase un robo a tal comercio, o el caso de 9 de julio. Se vio al hombre que salía del trillo, algo así, escuché, y bueno, entonces, bueno, ese es un delito un poco más complejo, pero se lo demora para averiguar antecedentes. Si la justicia tiene elementos para, digamos, elementos fehacientes para determinar que puede resultar culpable, ya deja de ser demorado para estar detenido, ¿sí? Y entonces esa detención, después depende cómo marche el proceso penal, puede convertirse en una prisión preventiva. Claro, pero no se dice primero detenido. Y por ahí una cuestión práctica, no, pero no se dice. Demorado. Según esto, para mí es incoherente decir detenido. Hasta que no se demuestre lo contrario. No, pero demorado es, volvemos a lo mismo, en el concepto de averiguación de antecedentes, ¿sí? Si no pasa a estar detenido y submeditado la causa, es decir, a ver cómo avanza la causa, si tu presunción de inocencia se ve desvirtuada, es decir, si cada vez hay elementos más concretos que digan que vos sos culpable. Pero no está entendiendo que en el término yo uso. Sí. Puedo usar la Pero eso palabra en realidad legalmente no, pero por ahí la policía, en la parte de prensa, para que, no sé si para que la gente de la sociedad entienda, o por un modo de expresión que no está bien, dice demorado, pero en realidad si hay elementos para determinar que es responsable, vas a estar detenido, por una cuestión procesal estamos hablando. Puede tener una causa en suspenso. También Exacto. eso sería una averiguación de antecedentes, Sí. para que lo puedan entregar. Exacto, para que después hasta que se averigüen los antecedentes o a ver si tiene alguna relación con el delito que se está investigando, se lo demora. Obviamente, volvemos a lo mismo, tenemos garantías constitucionales, no me pueden dejar demorado más de 48 horas. Esto es lo que pasó O sea, me ha pasado que el asesino de 9 de julio. tuve casos, por ejemplo, de un muchacho, particularmente, que él iba en una moto con otro hombre, otro compañero, y hubo un robo por la calle Matienzo, y ellos pasaban con una moto que tenía similares características que el que había, los vecinos vieron que entró a robar en una casa. Entonces, los dos demorados, supuestamente. ¿Y qué pasó? Bueno, me vienen a ver, me dice, bueno, pasó esto, la familia del muchacho. Y entonces yo le digo, no, cuando hablo con la policía me dice, no, está demorado, porque estamos viendo si tiene relación con el hecho. ¿Y qué pasa? Me dice, no, 24 horas van a estar. Bueno, pasó 24, pasó 48 horas, y entonces no, tuvimos que hacer una presentación ante el juzgado de instrucción, del juzgado penal, que defina la situación procesal, porque no puede estar en una situación que no saben si fue, si no fue, o si hay indicios. Claro, entonces lo tienen que liberar, y ahí también viene muchas veces en esos casos donde la sociedad dice, pero ¿cómo puede ser que lo liberaron? ¿Cómo puede ser que tal? ¿Por qué? Porque hay garantías también que hay que cumplirlas. De que puede estar, como usted dice, en esas circunstancias con la 48. Exactamente. Es un caso, digamos, fue un tema menor, ¿no es cierto? Pero viene a colación a... Debo de conocer
Exacto, porque lo que tenía que haber hecho la policía se acercaba al lugar, veía si lo que decían los testigos ocasionales, si tenía o no tenía relación, las características de la moto, y liberarlo. De última, decir, bueno, te liberamos, pero vos seguís supeditado a la causa, es decir, vos estás todavía supeditado, si tenés que comparecer ante el juez cuando te cite, tenés que ejercer tu derecho de defensa, pero que siga fuera en este caso en la comisaría, no en el servicio penitenciario. Hay una pregunta. Sí. En este caso estoy diciendo por antecedentes, ¿no es cierto? En mi barrio, por ejemplo, le ardaron a tipo con todas las cosas en la casa, 3 días toda la policía manillándole con el arma que robó, con la tele que robó, y a la semana estaba fuera. ¿Cuál es la garantía del que fue identificado y cuál es la garantía del tipo que fue La aplicación del Código Bueno, Penal. habría que ver por el tipo de delito. Sí. No, porque yo te estoy respondiendo. No, por eso. Por el tipo de delito. ¿Y por qué digo el tipo de delito? Si ingresó rompiendo algún límite de la vivienda, ¿por qué? Porque hablamos de robo o hurto. Si hablamos, supóngase estaba abierta la puerta, el tipo ingresó, ¿por qué costumbre? Bueno, pero hay que ver si la filmación es válida como prueba. O sea, no, por eso estamos hablando, muchas veces la gente opina desconociendo la cuestión procesal, por eso le digo, supóngase, está bien, estaba dentro de la casa con la pistola, con lo que usted diga, pero ahí tenemos que analizar el tipo legal, es decir, supóngase yo dejé la puerta abierta y el tipo vio la puerta abierta, ingresó, ya no sería, ahí hay que analizar si es un hurto o un robo, ¿sí? Entonces, otra cosa, si el arma, usted me dice que el arma tenía un arma, pero portaba el arma, tenía autorización para portar el arma, o sea, hay muchas cuestiones a analizar en un caso penal. Por eso lo que yo le estoy dando son elementos para que usted vea todo el trasfondo de cuando hay una cuestión penal, un delito, usted escucha o miran algo por la tele, entonces que van a tener en cuenta esto, o sea, hay cuestiones procesales y bueno, hay que ver si cumplió esa condena, si no cumplió, o sea, hay muchas cuestiones a analizar. Bueno, déjeme si quieren seguir con el tema, así avanzamos. Sí, sí. Se me va. Escuche, doctor. Porque yo a veces discuto con otras personas sobre esta situación. Sí. Para mí no es lo mismo que usted deje abierta la puerta de su casa de la calle. A que la llave, ¿sí? No es lo mismo. Está bien, nadie tiene derecho a ingresar al domicilio de nadie en forma privada, intempestiva, ¿no? En forma, claro, al lugar privado, privativo y cercado. Tampoco, aunque no esté cercado, no corresponde que me vengan a golpear la puerta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, ¿está bien lo que digo? Sí. Bueno, entonces para mí no es lo mismo que usted deje la puerta abierta a que usted ponga llave y el chorro salte, o ¿me entiende? No es lo mismo. Si usted le pega un tiro a esa persona, ingresó teniendo llaveado, la sentencia que me escucha a mí, supongamos en el futuro, va a ser diferente, claro, que si yo la dejé abierta. Yo le comento un caso puntual que se está dando, que me tocó varias veces, que tengo una resolución en contra, que me había dictado la doctora Ramos, que ahora estamos como juez de instrucción, un caso de usurpación. ¿Qué pasó? De mi cliente tenía un contrato de alquiler con una persona, ¿no es cierto? Se vence el contrato de alquiler y esta persona no quiere salir, ¿no es cierto? Le intimamos por carta de documento que se venció el alquiler, que no se renovaba, etcétera, etcétera. No quiso salir. Bueno, la cuestión que tuvimos que iniciar el proceso de desalojo a través del contrato de locación, bueno, todas las cuestiones procesales. ¿Y qué pasó? Mi cliente se entera que el lugar, la casa que era de él y que estaba en alquiler y que estaba vencido el alquiler, era una aguantadera. Que el dueño, o sea, no el dueño, sino el inquilino, hizo abandono, que dejó todo así, se fue, entonces entraron y salían en una casa abandonada. Entonces, ¿qué hace el dueño? Ingresó a la casa, cambió la cerradura y se instaló y más o menos puso en condiciones habitables la casa. ¿Qué pasó? Viene el inquilino, se entera, le comentan que ingresó el dueño, ve la situación, va a la policía y denuncia
que le usurparon la vivienda. ¿Qué determinó la jueza, nuestra querida doctora Ramos? Una barbaridad. Que sí, que tenía que salir, obviamente a través de un proceso, que mi cliente tenía que salir de la vivienda. ¿Por qué? Porque no tenía autorización legal para ingresar. Entonces ordenó que el inquilino ingrese. Entonces ustedes ven en esa cuestión, si analizamos legalmente, está bien analizado el caso. ¿Por qué? Porque no tenía una orden judicial el dueño para ingresar a su vivienda. Había un contrato vencido, pero ¿qué pasa? No tenía una autorización judicial a través de un proceso de desalojo para decirle, señor, usted puede volver a ingresar a su vivienda. Entonces, al ingresar de manera violenta o sin autorización, se configuró el delito de la usurpación. Esto demuestra porque al saber cuál es el derecho, le asiste al dueño de la vivienda de ir, por más que sea dueño, a hacer un uso correspondiente como para poder ingresar. Exacto. O otro caso, usurpación. Supóngase que otro caso le cuento. Yo siempre le cuento casos para que ustedes por ahí hacerlo. Un cliente tenía un baldío que iba, lo limpiaba, por ahí le prestaba a los chicos para ganar una canchita, qué sé yo. Y el vecino agarró y empezó a mirar con buenos ojos el terreno que estaba al lado de su casa. Agarró y cercó el terreno de mi cliente. ¿Qué hace mi cliente? Denuncia la usurpación. A través de la justicia penal denuncia la usurpación. ¿Por qué? Porque ingresó sin autorización, de manera clandestina, etcétera, etcétera, a mi terreno. Acá están los papeles, señora jueza. ¿Qué le dijo la señora jueza otra vez? La señora jueza dice que no se configura la usurpación, que vaya a la justicia civil a través de un desalojo y que muestre los papeles. ¿Por qué? Porque no había límites, no tenía ningún límite, no tenía tejido, estaba en un baldío abierto, exacto, y que este vecino agarró y lo cercó y en ningún momento traspasó los límites porque no estaban determinados sus límites. Entonces, ¿qué tuvo que hacer mi cliente? Tuvimos que iniciar el proceso de desalojo, demostrándole a la justicia civil que tiene todos los papeles que acreditan que es propietario de ese terreno. ¿Entienden? Entonces, sí. Disculpame ahí porque obvio hay muchas cuestiones legales que no se conocen. Lo que vos estás comentando no es un delito de usurpación, pero es una figura civil de usurpación. Se ve que queda desprotegido, son dos vías. Son dos vías. Exacto. Yo lo que hago, voy a la justicia penal diciendo hay un delito en esta conducta, hay un delito. Y la justicia valora y dice no, la conducta no es el delito de usurpación. Entonces va a la justicia civil, que la justicia civil determine que esta persona tiene que salir de su vivienda. ¿Por qué? Porque usted tiene los papeles que lo acreditan como propietario. No es que ese terreno se perdió, sino que tiene que ir por otra vía, que muy bien dicho la colega, tiene que ir por la justicia civil. Creo que es lo más común y disculpame porque así queda Sí. la historia. En el caso del contrato de locación, uno como dueño, locador, cede la tenencia. Eso fue lo que se presentó. Él tenía la tenencia a través de ese contrato de locación. Estaba vencido, es cierto, pero eso se discute en la instancia civil. Pero va a ¿Sí? proceso, La justicia civil me tiene que restituir la tenencia. ¿Sí? La propiedad la tengo, pero yo no tenía en mi poder, no tenía a disposición, en este caso, la vivienda. ¿Sí? ¿Quieren hacer una pausa? Bueno, sí. Sí, profe. Te escucho. Bueno, seguimos. Sistemas procesales, ¿sí? Tenemos dos sistemas, tres en realidad, porque uno es un sistema mixto. Tenemos el sistema procesal acusatorio, tenemos el sistema inquisitivo y tenemos un sistema mixto. El acusatorio es el órgano jurisdiccional que se activa siempre ante la acusación de un órgano o una persona. Esto es, se acciona
motivando al poder jurisdiccional para que actúe ante la puesta en peligro de un bien jurídico legalmente protegido. ¿Qué quiero decir con esto? Porque esto es muy técnico, pero con una denuncia. Se inicia con una denuncia, ¿sí? El sistema inquisitivo es el propio órgano, es decir, el propio órgano jurisdiccional, hablamos del juez, para que ustedes entiendan. Toma la iniciativa para originar el proceso penal ante la puesta en peligro de un bien jurídico legalmente protegido. Es decir, va a actuar de oficio. Cuando considera que se está cometiendo un ilícito, actúa en consecuencia e inicia un proceso penal. Entonces, está bien definido el acusatorio con el inquisitivo. Uno es a través de una denuncia, entonces a partir de ahí es donde se actúa en consecuencia, y el otro es el mismo juez, el mismo órgano jurisdiccional, el que va a actuar, o puede ser el Ministerio Fiscal, ¿sí? Y el sistema mixto se conjuga, así se presenta tanto el acusatorio como el inquisitivo, donde el proceso penal tiene dos etapas, que es el nuestro, como yo hoy les explicaba, la parte de instrucción, sería la parte de investigación, y el juicio oral o el juzgamiento, ¿sí? La parte de instrucción es la parte donde se caracteriza por que es todo escrito. Tenemos el juzgado de instrucción, ahí arriba de Comercial Néstor, que está el juzgado de instrucción número 1 y el juzgado de instrucción número 2, donde a través de una denuncia o a través de la actuación de oficio por parte del juez o del Ministerio Fiscal o a través de la policía o de cualquier persona que conoce que se está cometiendo un delito, se inicia la investigación, como ahí dice, y eso se lo hace en un juzgado de instrucción. Tenemos dos juzgados de instrucciones, número 1 y número 2, que funcionan ahí en ese edificio arriba de Comercial Néstor, al lado del centro de compras, con dos secretarías. Ahí se hace toda la parte de investigación, entonces se va a llamar a declarar los testigos ocasionales o los que puedan aportar datos del delito que se está investigando, donde va a venir a declarar, va a hacer una declaración indagatoria el imputado, donde también se le va a tomar declaración a la víctima. Todas estas pruebas para tratar de esclarecer el supuesto delito que se denunció ante, ya sea la policía o ya sea ante el Ministerio Fiscal o ante el mismo juzgado. Y después tenemos la parte oral, la parte del juicio oral. El juicio oral es como por ahí la colega que estuvo en Estados Unidos, se utiliza en países como Estados Unidos, donde tenemos un tribunal, a diferencia de Estados Unidos, que el tribunal son ciudadanos del pueblo, ¿no es cierto? Jurados, sí, jurados del pueblo. Claro, y hay un juez. Pero en este caso no, el jurado no es la comunidad, sino que tenemos los jueces que van a resolver en base a lo que se declara en juicio, las pruebas presentadas, y se va a dictar una sentencia. Entonces por eso decimos que tenemos un sistema mixto, una parte investigativa que es escrita y una parte oral. Yo le traje a modo de para que tengan una idea de cómo funciona, dos videos muy breves. Uno es el de habrán visto la película Abogado del Diablo. Bueno, eso es, a ver, un poquito cortada la completa. No, tenemos sonido, ¿no, Guida? Sí, tenemos. Ahí está enchufado ahí el cablecito. ¿Lo tenés importado? ¿Este? Exactamente. ¿El micrófono auricular? No, auricular. A ver ahí. Es culpable de asesinar a 3 personas. Bien. ¿Ahí está? Sí. Así. Bueno, esta película, no vamos a entrar a analizar la película, ¿no? Sino es una parte que traje para mostrarles, para que tengan idea cómo funciona un juicio oral. Esto son los ciudadanos del pueblo, ¿sí? ¿Se ve ahí? Lo que tienen que dar su opinión. Es culpable de asesinar a 3 personas.
Este sería el abogado defensor. y con premeditación. Y ahí está toda la comunidad observando el juicio. Señoría, señor Rojas, ¿podemos descansar para algo? Ese factor Si es mi elección, lo Se haré. parece a mí, dijeron. Sí, que se parece a usted. Mire, qué falso. Quiero que jurado. Sé que han pasado toda la mañana escuchando al señor Broy hablar. Sé que tienen hambre. Lo que tengo que decirles no me tomará mucho tiempo. No es el abogado del diablo. Alexander Cole. No creo que sea una buena persona. No espero que les agrade. Ha sido un terrible esposo con sus 3 esposas. Ha sido una fuerza destructiva en la vida de sus hijas. Ha engañado a la ciudad, a sus compañeros, a sus empleados. Ha pagado cientos de miles de dólares en multas y fianzas por muchos años y no me agrada. Les diré algunas cosas durante el curso de ese juicio que van a hacer que les agrade menos. Pero esto no es un concurso de popularidad, es un juicio de homicidio. Y el único hecho importante que probaremos en este procedimiento es que Alexander Cullen estaba en otra parte cuando estos horribles crímenes tuvieron lugar. Ahora, la Fiscalía. La Fiscalía montará un gran espectáculo. Tienen a todo un equipo aquí, harán todo lo que se les ocurra en este caso. Pero yo quiero una cosa de ustedes. Una cosa. Eso es todo. Quiero que ustedes se pregunten. El que no me agrade este hombre es razón suficiente para declararlo culpable. Disfruten su almuerzo. Bueno, brevemente le puse este video porque quería mostrarle cómo funciona un proceso en países como Estados Unidos, que ahí tenemos una colega que vivió en Estados Unidos, donde tenemos ciudadanos comunes que fueron, ¿cómo es por sorteo? ¿Cómo se hace? El tema del jurado y el puedo hacer el procedimiento es muy breve. Uno se convierte en ciudadano americano, automáticamente tenés la responsabilidad, es una obligación ciudadana de ser jurado. Llega un momento que te citan, normalmente, porque la licencia de conducir es lo más habitual, te insaculan, te sortean como jurado, pero pasas por un pre-fin, o sea, un fin, ¿no? El que te citaron y mañana te sentas como jurado. Te citan en una audiencia donde va a estar el mismo fiscal, el mismo defensor, te hacen una serie de preguntas, a ver si tenés algún tipo de compatibilidad o no con la parte imputada. Un interés. Correcto. Interés contrario, interés racial, interés comercial. A mí me tocó justo intervenir en el caso mío, no voy a hablar de mío, un accidente de tránsito, pero había una compañía de seguro involucrado, obviamente aquí, como se le conoce, tercero citado de garantía, y yo trabajaba con una firma de abogados que representaba compañías de seguro. Entonces me dice, ¿y usted tiene carro? Sí, o auto, sí, ¿qué compañía tiene de seguro? La misma que la otra. Y No era viable como jurado. Claro, entonces la idea era mostrarle cómo funcionaba, porque en todas las películas generalmente uno mira y no presta atención a estos detalles, entonces era para que vean cómo el abogado del diablo, no me acuerdo el nombre del actor tan famoso que me dice que soy parecido a él. Bueno, así que la próxima vez. Entonces él trataba de convencer al jurado, porque ellos son los que van a dar después se juntan y dicen, bueno, nosotros creemos que es culpable, que es inocente, entonces él se dirigía a ese jurado, ¿no es cierto? Y también les traigo... Perdón, Matías, Sí. una cosa muy diferente a la de acá. En Exacto. Estados Unidos, quien dicta la sentencia es el jurado. Claro, ¿cómo se llama? Veredicto. Después solo aplica el derecho, después de la forma legal. Pero tiene que ser, si hay uno que considera que es inocente, ahí se toma una cuestión. Bueno, es la mayoría. La mayoría. No es por unanimidad. mayoría. Más votación. Bueno, entonces también les traje una parte muy breve del juicio de María Obando. ¿Sí? ¿Se acuerdan del juicio? En el segundo electoral se realizó la tercera audiencia de juicio a María Obando, quien está acusada de abandono. Esto
ven acá, es el edificio donde funciona el Tribunal Penal del Dorado. Ahora yo estoy por hablar de cómo está la jerarquía, la competencia. El Tribunal Penal es el que tiene los juicios orales, porque se acuerdan que hablamos de una parte instructiva que es arriba de Comercial Néstor, están los juegos de instrucciones, y esto, en el caso que se considere que hay elementos para determinar la responsabilidad, en este caso Mario Bando, va a un juicio oral, que aquí en este edificio se realizan los juicios orales, que quedan en calle San Juan y América, ¿sí? Entonces, acá les muestro un poquito el video. La pequeña Carolina. Ahí está el tribunal, ¿sí? Por la sala pasa. Ahí se está conformando el tribunal, los jueces, quienes van a determinar si hay un delito o no, en este caso puntual de Mario Bando, que era abandono de persona, no me acuerdo que otro delito se le estaba acusando. La doctora Gallardo, el doctor Leoni, no me acuerdo, creo que estaba el doctor Ricci de Sosa. Sosa, no se llama. Juan Carlos Sosa. ¿No era Ricci? No, porque no estaba María Teresa, que todavía no estaba designada. Y Sosa estaba subrogando en ese momento. Se está constituyendo el tribunal. Ahí está el fiscal, el doctor Rodríguez, la defensa de Mario Bando. Antes del final del juicio, entre los testimonios de este miércoles estuvieron presentes las promotoras de salud de Colonia Delicia, Marlene Pino y Francisca González, la trabajadora social María Aquino, Valdemar Florentín, quien entrevistó a la familia de María para su programa radial de la zona, y el intendente de Colonia Delicia, Eber Vega. Ella solía venir a la municipalidad. Está declarando el intendente como testigo en la causa. Asistíamos lo que medianamente se podía, y yo personalmente me fui al lugar primero, tenemos la gama Luchita. Se ve acá la secretaria del Tribunal Penal tomando nota de todo lo que se va diciendo. Oportunidades públicas hasta el lugar personalmente. Aparte, desde el municipio asistimos con otros alimentos también a esta familia, como a muchas familias realizadas de la zona, digamos. Siempre estaba muy descuidado, así, falta de piel, besitos en la cabeza, mismo desorden con falta de piel. Es una promotora de salud contando respecto a cómo estaba la hija de María Bando. Como muchos de ellos no tenían documentos, ni carnet de vacuna, entonces lo ofrecimos un comienzo. Y lo fuimos haciendo pausadamente cada 2 meses como darle la atención política. Solo que cada vez que íbamos le pedíamos que vayan a la sala con los chiquillos y nunca nos dio. No se acercó nunca con los chiquillos a la sala. Muchas veces nosotros... Esta es la doctora Gallardo, una de las integrantes del tribunal. Y fíjense cómo cambia a lo que vimos hoy de la película. Es otra, aparte de lo que es el tribunal, lógicamente, tenemos infraestructura, pero cómo funciona el juicio oral. Todas las personas se dirigen a los jueces y no tenemos ese jurado a la cual todo el defensor o el fiscal se tiene que dirigir. Nosotros lo que nosotros íbamos a hacer siempre, bueno, chicos de zona, Nena intermedio de la abuela. Es para que tengan una idea de cómo funciona en la realidad, cómo es un juicio oral, un debate acá en la ciudad del Dorado. Lo tenemos acá cerca, puede ser seguido por todo el público, depende cuando hay unas cuestiones que no se ventilan, que se hace a puerta cerrada, pero el que está interesado puede preguntar cuando hay audiencia de debate y lo puede asistir tranquilamente. Doctor, sí. La señora me dice que hay preguntas, pero yo tuve una circunstancia y quiero preguntar. Sí. Sí. Yo fui a ver un caso el último día que efectuaban a dar la asistencia. Es un caso de una pobre colega que fue alumna mía y que era la hija del profesor de acá, que el novio la incendió viva ahí en el día del curso. Ese día llovía. Yo dejo mi cartera en el auto y quiero ingresar con el paraguas. Y un policía que estaba ahí no me dejó ingresar. ¿Al juicio oral? Sí.
No, por una cuestión de seguridad, porque usted puede venir con un ánimo... Claro, bueno, pero es un criterio en realidad de la policía, de la seguridad del lugar, eso no hace la cuestión penal. Eso depende del que esté de seguridad o depende de las instrucciones que le han dado los jueces al encargado de la puerta. Pero no hay una normativa. No. La competencia, yo le hablaba del tribunal penal, pero para hablar del tribunal penal usted tiene que ubicarse, por eso le hice una pirámide de cómo está distribuida la competencia, quién tiene la competencia máxima en materia penal en nuestra provincia y de ahí a las escalas inferiores. La primera, la competencia máxima donde derivan todas las causas, digamos, empecemos de abajo, ya que estamos hablando del juzgado de instrucción y el juzgado correccional. Tenemos el juez de instrucción y el juez correccional. Dijimos que nuestro sistema es mixto porque tenemos la parte instructiva. El que realiza la parte instructiva es el juez de instrucción y ahora con la modificación del código también el juez correccional. El juez correccional, el artículo 26 del Código Procesal, que yo le hablaba hoy, acuérdense de dos libros, el Código Procesal y el Código Penal, dice que para aquellos delitos que tengan pena que no excedan los 6 años, es competente el juez correccional. Esto se modificó, porque antes el juez correccional no entendía en los delitos menores a 6 años, sino solo en los delitos de menores. Ahora no tiene, se amplió la competencia del juez correccional, lo mismo que entiende, supóngase que usted le multan por un mal estacionamiento, por una infracción de tránsito y le imponen una condena de tantas unidades fiscales en el juzgado de falta de nuestra ciudad. Entonces va a entender también el grado de apelaciones. Si ustedes presentan un escrito y dicen estoy en desacuerdo, señora jueza, con lo que usted dice porque yo no estaba mal estacionado. Yo en realidad esa calle es permitida, en el lugar donde yo estaba estacionada, permitida el estacionamiento, bueno, lo que sea, el fundamento que uno tenga y lo va a terminar resolviendo el juez o la jueza correccional, ¿sí? Después, eso no, porque no, el tema de las infracciones ya está, lo que se modifica es el tema de las penas. Los delitos menores a 6 años va a entender el juez correccional, entonces se le da más actividad al juez correccional. Esto está vigente, esto lo que estoy hablando hoy, el nuevo Código Procesal Penal de la provincia de Misiones, vigente de marzo de 2014. Sí. Bueno, el juez de instrucción es el que investiga, el que después en un determinado momento del proceso va a determinar si el imputado, el que está acusado de un delito, está en condiciones de ser sometido a un juicio oral, porque hay elementos que determinan que es responsable de este delito investigado. Entonces esa es la tarea del juez de instrucción. Después pasamos al tribunal penal, que era lo que yo le mostraba el video de María Bando. Ahí funciona el tribunal penal, donde se va a debatir, donde se va a tramitar los juicios orales, quienes van a determinar la sentencia condenatoria o el sobreseimiento del imputado. Después, en el caso que ustedes han escuchado también, se le condenó, por ejemplo, a María Bando, se le condenaba tantos años de prisión por el tema del abandono de su hija o por el tal delito, entonces los defensores apelaron dicha decisión. Esa apelación, esa disconformidad va a ser tratada en una cámara de apelaciones, ¿sí?, que va a revisar la sentencia de los tribunales penales. Y a su vez, si vuelvo a tener una sentencia o confirman lo que dijo el tribunal penal, tenemos la posibilidad del Superior Tribunal de Justicia que puede revisar esa sentencia. Puede ser que yo determine que yo como defensor no tuvo en cuenta determinadas pruebas, o fue arbitraria, o tal testigo no se presentó y por eso con esa declaración podía haber cambiado determinadas cosas, o que tal, y llegar hasta el Superior Tribunal de Justicia. Después tenemos que hablar, siempre estamos hablando, ahora ya nos adentramos, dejamos la parte penal, del derecho penal en su parte teórica, estamos viendo el proceso penal. Este proceso penal que se inicia ya sea con una denuncia, con una actuación de oficio. ¿Por qué? Porque una persona está viendo que se comete un delito, porque la policía inicia las actuaciones, por ejemplo, un accidente de tránsito. Si hay un accidente, ocurre un accidente de tránsito donde hay lesiones graves, es decir,
una lesión que demande más de 30 días de curación, la policía directamente abre un sumario. ¿Habrán escuchado la palabra sumario policial? Donde la policía toma, vieron por ahí si llegaron o pasaron por algún lugar donde ocurrió un accidente, cortan a la avenida, cortan la calle, viene la policía, los peritos a sacar fotos, a tomar medidas, porque después eso va a ir a un sumario policial. Entonces hay una actuación de oficio de la policía donde se va a investigar las causas del accidente, quién fue el responsable, y bueno, todo lo que gira en torno al accidente de tránsito. Doctor, sí. ¿qué significa oficio? Actuación de oficio, hoy pasamos largo para poder terminar, pero es la acción penal, puede ser pública, donde, a ver si podemos volver para atrás, les voy a mostrar esa parte. La acción penal se origina a partir de un delito y supone imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley. La acción penal es el punto de partida del proceso judicial. Tenemos la acción pública, la acción privada y la dependiente de instancia privada. La acción pública es cuando la inicia, dice el Código Procesal, se ejerce por el Ministerio Fiscal, la Fiscalía, ¿sí? La acción dependiente de instancia privada es cuando no se puede ejercitar si las personas que fueron perjudicadas por este delito no inician la acción penal a través de una denuncia. Entonces después, claro, va a ser el Estado que se va a encargar de investigar. Y la acción privada es cuando depende exclusivamente de la víctima, ¿sí? A través de una querella, es el famoso caso de calumnias e injurias. Entonces, cuando hablamos de actuación de oficio, respondiendo a la pregunta que usted me hacía, es cuando la policía, sin esperar una denuncia del que está sufriendo el accidente, ya inicia la acción penal para investigar la causa o quién fue responsable del accidente de tránsito. Distinto es si tiene una lesión, volviendo al caso del accidente de tránsito, una lesión que demande menos de 30 días de curación, donde va a ser esta persona, la que sufrió la lesión en el accidente de tránsito, que tiene que ir a denunciar para que sea la justicia la que investigue. También ya tuve caso de que sufrió más de un accidente y tuvo una lesión de más de 30 días de curación y sin embargo la policía no hizo la actuación, entonces tuvo que ir como pudo la persona a hacer la denuncia. La denuncia no se puede hacer ante la policía, ante la comisaría. Supóngase si estamos acá en el centro, vivimos en el centro, vamos a la seccional primera, si vivimos en la zona oeste, vamos a la seccional segunda, o si vivimos por el 11 a la seccional tercera. Entonces los funcionarios policiales tienen que receptarlo, tomarlo la denuncia y mandarlo después al juzgado de instrucción. O si no, directamente ante la fiscalía del juzgado de instrucción pueden iniciar la denuncia. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, las partes, entonces dijimos que es el Ministerio Fiscal, la Fiscalía, el que impulsa la acción, ¿sí? El imputado, el que está supuestamente como responsable, está indicado como responsable de un delito, el querellante, y esto es una novedad, no sé si se acuerdan que en las elecciones del 2013 se le preguntaba respecto a la figura del querellante particular. ¿Sí? ¿Escucharon hablar del querellante particular? Exacto. Esta figura del querellante se incorpora como parte del proceso acá en la provincia de Misiones. En otras provincias ya estaba incorporada la figura. Para nosotros es una figura importante y para toda la comunidad también debería serlo, porque es donde la víctima, o la pretensa víctima, se incorpora al proceso. El caso para mí ejemplar, donde pueden ver la actuación, exactamente, la actuación del querellante particular, el caso Nisman, donde la doctora Salgado, la jueza, la que era esposa del fiscal, está actuando constantemente pidiendo pruebas, presenta su pericia y choca constantemente con la fiscalía. Entonces esa es la figura del querellante particular. Participa, propone pruebas. Y esto no teníamos antes. Es importante porque se puede dar celeridad al proceso penal. Por ahí yo estoy interesado, a mí me robaron y la fiscalía, por una cuestión de cúmulo de tareas, por una cuestión, no sé, de práctica, no le está dando el impulso que yo necesito a mi causa, porque a mí me robaron, o yo sufrí una estafa, o yo sufrí tal o cual delito. Entonces yo voy a proponer pruebas, le voy a pedir al juez de instrucción que impulse mi causa, o que tal prueba
que da a matar testigo, por ejemplo. La fiscalía por ahí, si yo no le presento un escrito, no siendo, supóngase yo no soy querellante, o sea, no soy parte en una causa penal, yo tengo que ir a la fiscalía y decir, señor fiscal, yo tengo un vecino que puede aportar datos en tal causa. Y tengo que esperar que el fiscal pida al juez, imagínense todo el tiempo que pierdo, y sin embargo yo como querellante directamente presento un escrito y digo, como querellante solicito que venga a declarar fulano por tal cuestión. Pero siempre y cuando sea abogado. No. La víctima se presenta siempre con patrocinio letrado, o sea, tiene que tener patrocinio. Exactamente, sí. ¿Hay un tiempo para presentarse? No, hasta una vez clausurada la instrucción, dice, o sea, hablando de etapas del proceso, está buena la pregunta, hasta antes de llegar al debate oral, hasta el juicio oral, eso que vieron del caso de María Obando, antes de llegar a ese momento, yo puedo constituirme como parte querellante, pero procesalmente, o sea, por una cuestión de utilidad, es siempre importante presentarse en el momento en que se inicia las actuaciones penales, porque a partir de ahí yo puedo proponer pruebas. De nada a mí me sirve que yo al fin, cuando está cerrando la instrucción, toda la parte investigativa me presente como querellante, ¿sí? Después tenemos el actor civil. El actor civil, un caso que se suele dar es cuando ocurre un accidente de tránsito y la víctima se presenta, además de puede presentarse como querellante, es decir, impulsando la... La víctima en un accidente de tránsito se presenta en el proceso penal reclamando un resarcimiento. O en el caso de la contadora, acá habrán escuchado el caso de la contadora que acusó al que era su marido de abuso. Bueno, un caso bastante resonante que ocurrió acá en El Dorado, donde esta contadora se constituyó, además de que era víctima, o sea, sus hijos era víctima y en representación de sus hijos, inició la actuación penal, se constituyó como actora civil y reclamó un resarcimiento a su ex marido. Y sí, el caso de la contadora. Sí. No hace mucho, ¿cuántos? 2 años? No, en el mismo debate oral, una vez que se dicta la sentencia, ahí se impuso la condena económica, el resarcimiento económico. Sí, exactamente, ella se constituyó como actora civil reclamando un resarcimiento. Y después tenemos la otra parte del proceso que son los defensores. Toda persona tiene derecho a una defensa, o sea, todo imputado tiene derecho a una defensa. Si yo me acusan de algún delito, estoy imputado en una causa y no tengo para pagar un abogado particular, ¿qué hago? ¿Quedo indefenso? Exactamente, un defensor público, un defensor oficial, que en todo lo ocupado de instrucción tiene un defensor oficial que se va a hacer cargo de la causa. Y en el caso de que yo quiera constituir querellante, no tenga los medios, hay una figura. Sí, lo mismo, el defensor oficial, claro. Sí, pero o sea, yo creo, mi opinión, que caemos lo mismo, porque el defensor oficial tiene muchas tareas. Claro, por eso, entonces, para el imputado, pero para la víctima no, claro, para la víctima está la fiscalía, ¿no es cierto? En el caso de que vos si sos víctima, tenés al fiscal que va a impulsar la acción. ¿Sí? En el caso de que sos imputado, sí o sí, te tenés que presentar con un defensor oficial o un defensor particular. La víctima tiene la posibilidad, en este caso, por eso es una posibilidad, es un derecho de presentarse en el proceso. Pero si vos te presentás con el defensor, por eso, vamos al caso que volvemos a lo mismo, se plantea esta situación, el imputado no tiene para pagar su abogado y es el defensor el que lo está representando. En este caso, obviamente, el defensor oficial está para representar los intereses o para defender los derechos del imputado. Entonces se entiende que el querellante particular se tiene que presentar con patrocinio un abogado particular. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque no te vas a defender. Entiendo, pero te voy al hecho de que si no tienen los medios para ser patrocinado por un abogado particular, eso no está previsto en la ley. No, porque la figura del querellante, te voy a leer el artículo para que vos
para que se entienda un poquito más, en el artículo 76 volvemos a lo mismo, el Código Procesal Penal. Toda persona física, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios, persona jurídica, derecho público o privado, directamente afectada, o sea, que es víctima por un delito de acción pública, tiene derecho, una posibilidad que te da el Código, a constituirse en querellante particular y como tal impulsar el proceso, proporcionar elementos de convicción, argumentar sobre ellos y recurrir con los alcances que en el presente Código se establece. Es decir, una posibilidad para la víctima de impulsar, de proponer pruebas, y si no tenés acceso a un abogado particular, está el Ministerio Fiscal que va a impulsar la acción. O sea, eso queda como siempre fue el proceso. O sea, el fiscal tiene la obligación de impulsar el proceso, de proponer pruebas en interés y en resguardo de los derechos de la víctima. Pero a su vez el Código te da esa posibilidad, ese derecho a que vos te presentes en el proceso. Es una posibilidad para la víctima. ¿Sí? Una pregunta. Sí. Todo tipo de cosas públicas que pasen, ¿no es cierto?, en cuanto a algún tipo de delito, automáticamente es el fiscal que tiene que actuar de oficio. Claro, o sea, cuando es pública y todavía nadie se presentó a hacer una denuncia. Sí, por eso tenemos que hablar de... Depende del delito, claro. Si es un delito de acción pública, sí. Sí, por eso cuando hacemos la clasificación de acciones tenemos los de acción pública, los de acción privada y los dependientes de instancia privada. ¿Sí? Los dependientes de instancia privada es el que depende de la denuncia, del que ponga en conocimiento de la autoridad la comisión de un delito. Por ejemplo, en los casos que vienen sucediendo últimamente, que es de repercusión pública, ¿no es cierto? Automáticamente, por ejemplo, encuentran un cuerpo, automáticamente es el fiscal el que obra de oficio o tiene que llevar todo un proceso a través de la policía. No, oficio. Y por ejemplo en Buenos Aires, no tengo bien preciso la disposición del código, pero el fiscal tiene amplia facultad en la justicia federal. El fiscal prácticamente cumple las funciones de un juez. Fíjense, en Buenos Aires la jueza está por ahí, se lo nombra, la jueza fulana, dice, pero la fiscal es la que va, la que propone pruebas, la que hace esto, la que hace aquello, y está constantemente en conflicto de intereses procesales con el querellante, y la jueza está controlando el proceso, pero la fiscal tiene amplia facultad. Es lo mismo que ahora acá se quiere dar esa facultad al fiscal para que la fiscalía tenga más facultades y más actuaciones dentro del proceso. Si no, el cliente está limitado y sin embargo hay cuestiones que ameritan que tengan más facultades. Bueno. En cuanto, por ejemplo, a casos de menores involucrados, uno como padre puede ser querellante o actor civil para... Sí, obvio, sí, por eso la víctima en este caso es el menor, pero no puede actuar por la capacidad, entonces tiene que actuar sus padres, su representante. Por eso decía ahí en el artículo, el representante legal o mandatario. ¿Sí? Bueno, entonces cortamos acá, ¿sí? Un segundito. Bueno, sí, no, dígame. ¿Por qué usted habla de capital? Porque nosotros somos autónomos, nosotros está la provincia de San Juan, y entonces en esta provincia se aplican otras leyes. Cada provincia regula su proceso penal, ¿sí? O sea, está delegado a las provincias y nosotros tenemos algunas cosas en coincidencia con Buenos Aires y otras no. El Código Penal es nacional. Exacto. Bueno, cerramos la charla de hoy, quedaron cosas pendientes, seguiremos el sábado que viene. Gracias por